El número de elementos por circuito tiene una fórmula que se utiliza para saber qué cantidad de elementos yo puedo suministrarle a un determinado breaker. Ya se ha prácticamente estandarizado que cuando usted va a montar bombillos, usted utiliza un breaker de 15 amperes y para las tomas utiliza breaker de 20 amperes. Los técnicos, los instaladores se han dado cuenta debido a esta fórmula que cuando nosotros utilizamos esta fórmula para un breaker de 15 amperes, esta fórmula a un voltaje de 120 bombillos de 100 watts, esta fórmula nos va a dar un total de 9 bombillos. Para un breaker de 15 amperes nos va a dar 9 bombillos. Eso es con relación al breaker de 15 amperes. Si es para 20 amperes y lo determinamos para toma corriente de 150 watts de potencia, entonces nos va a dar 8. Nos va a dar 8 tomas. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ustedes van a ver en muchas de sus casas, la mayoría de los breakers van a ser de 15 y de 20 amperes, porque los técnicos han aprovechado esta fórmula y se han limitado a calcular la carga, porque esta es una fórmula que está establecida desde hace mucho tiempo, pero ya los bombillos, no todos los bombillos son de 100 watts, ya hay bombillos de bajo consumo, de 40, de 60 watts, hasta de 20, ¿verdad? Y hasta de 6 watts. Entonces, si usted va a hacer un montaje de bombillo, entonces usted tiene que hacer una estimación, no decir que todos los bombillos van a ser de 100, porque ya la mayoría de las casas no están utilizando esos bombillos amarillos, la mayoría están utilizando bombillos de bajo consumo que tienen una luz blanca y hacen menos daño a la vista. Sin embargo, los técnicos se han quedado con esa fórmula y todavía siguen instalando los breakers americanos de 15 y de 20 amperes, y debido a eso las ferreterías solamente están vendiendo como mínimo el breaker de 15 amperes en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya usted no encuentra en la ferretería un breaker de 10 amperes ni tampoco un breaker de 5 amperes. Ya usted no lo encuentra en la ferretería. Grave error, porque esos breakers son muy importantes cuando usted está trabajando pequeños circuitos y cuando usted quiere alimentar algunos equipos como la nevera, la plancha. Usted conecta un breaker de 5 amperes y 10 amperes y ya esa plancha o esa nevera está protegida y es una nevera pequeña, ¿verdad? Pero está ocurriendo eso. Debido a eso, entonces se están empezando a utilizar los breakers europeos. Bueno, pero nosotros vamos a hacer unos ejercicios con breakers americanos. Los breakers americanos van de 5 en 5 amperes, ¿verdad? Y para ello vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí para ver el número de elementos que manejan esos breakers americanos que nosotros vamos a calcular. Lo vamos a hacer en directo. Vamos a ver si nos da tiempo, aunque sea hacer dos. Vamos a hacerlo aquí en PowerPoint, ¿verdad? Bien, tenemos aquí un pequeño ejemplo que dice lo siguiente: se quiere determinar el número de lámparas de 100 watts que pueden conectarse a un circuito utilizando un breaker de 15 amperes. El voltaje de alimentación es de 120 voltios. Tenemos la fórmula aquí y vamos a sacar los datos. Siempre que veamos una W, vamos a referirnos a potencia, 100 watts de potencia. Luego tenemos un breaker, esa es la intensidad del breaker. Siempre que se hable de amperes, se está hablando de intensidad. La intensidad del breaker es de 15 amperes y el voltaje es de 120 voltios. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí. Esta NE quiere decir número de elementos. NE, número de elementos. La V de voltaje, esta IB es la intensidad del breaker y esta fórmula 2P se refiere a 2 por la potencia. Ese 2 es una constante, 2 por la potencia. Vamos a ver entonces cuántas lámparas o cuántos bombillos de 100 watts podemos conectar a ese breaker de 15 amperes. Entonces vamos a replicar la fórmula sustituyendo en ella los valores. Tenemos el voltaje. Lo primero que nos dice la fórmula es multiplica el voltaje por la intensidad del breaker. Abrimos un paréntesis y vamos a multiplicar 120 por la intensidad del breaker, que son 15 amperes. 15 amperes. Luego, ¿qué vamos a tener luego? Vamos a tener una división que vamos a dividir. Abrimos un paréntesis.
2 multiplicado por la potencia. La potencia en este caso son 100 watts. No estoy colocando las unidades de medida, pero al final tengo que colocar. Vamos a quitar esta A para que ninguno tenga las unidades. Sí, al final tengo siempre que colocarla, para no tener números y letras juntos, pues uno coloca solo los números, pero al final hay que colocarla porque esto debe darnos alguna unidad. Como estamos buscando lámparas, al final tenemos que colocarle lámparas. Ok, vamos a multiplicar arriba primero. Vamos a multiplicar arriba 15 multiplicado por 120 o 120 multiplicado por 15, lo mismo. Eso va a ser igual a 1800. Copiamos este valor que tenemos aquí y lo dejamos caer aquí, dividido entre 2 por 100. 2 por 100 son 200 y vamos a dividir ahora 1800 entre 200. Podemos tachar estos dos ceros, entonces puede hacer sin calculadora. Si tachamos los dos ceros, vamos a tener arriba 18 y abajo vamos a tener 2. ¿Qué significa eso? 18 entre 2, ¿a qué? 9. A 9. Lo vamos a comprobar aquí en la calculadora y vamos a decir 1800 dividido entre 200, para que ustedes vean que da lo mismo, igual a 9. Bien, 9 lámparas, porque estábamos calculando lámparas. Y ahí está el ejercicio resuelto. Vamos a ponerlo más grande para que se vea mejor y vamos a ponerlo más oscuro. Bien, fíjense, vamos a interpretar los resultados. ¿Qué nos está diciendo este número aquí? Que a un breaker de 5 amperes el máximo de lámpara que yo le puedo conectar son 9. Eso es lo que nos está diciendo eso. El máximo de lámparas que yo le puedo conectar a un breaker de 15 amperes son 9. Son 9, no me puedo pasar de ahí. ¿Ven? La magia, la maravilla de la matemática te lo está diciendo ahí. Ahora, si tú quieres conectarle más, ya eso es problema tuyo. Pero esto ya se ha comprobado científicamente que no se puede pasar de 9 por múltiples razones que luego vamos a ver cuando estemos haciendo los diseños. Ya yo le he dado algunas pistas de por qué no se debe conectar más de 9 lámparas a un break de 15 amperes. El máximo de lámpara para un circuito debe ser 9, no debe pasar de ahí. Y a veces 9 es mucho, dependiendo del local. Si es un local pequeño que tiene, digamos, 9 bombillos en total, no tiene más. Bueno, podríamos conectar un solo breaker, pero no es recomendable. Usted debería dividir esas 9 lámparas en 5 y 4. 5 y 4, es decir, montar 2 breakers. Una de las razones es que si se daña ese breaker y usted tiene un solo breaker, ya usted se quedó a oscura hasta que compre otro breaker. Se quedó a oscura. Si la casa tiene 9 bombillos, usted solamente montó un solo breaker para esos 9 bombillos. Si se daña ese breaker, ya la casa se quedó oscura entera. Ahora, si usted tiene 2 breakers, en uno tiene 5 y en otro tiene 4 bombillos, ¿qué va a ocurrir? Que si se daña un breaker, entonces usted puede trabajar en otra área de la casa porque el otro breaker va a seguir funcionando. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? ¿Se fueron? Sí, estamos entendiendo. Bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo brevemente, rápidamente, sobre las tomas y lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer este ejemplo. Dice, ¿cuál es el número máximo de tomacorrientes de 150 watts que pueden conectarse en un circuito utilizando un breaker de 10 amperes? El voltaje es de 120. Bien, tenemos los datos aquí ya. Tenemos la potencia, 150 watts. Y tenemos aquí el breaker que va a ser de 20 amperes. Esa IB es intensidad del breaker. Y por último, el voltaje que es de 120. Vamos de inmediato a resolver este ejercicio. Vamos a replicar la fórmula. Número de elementos va a ser igual. Vamos a poner esto en 24 de una vez. En 24. Bien. Vamos a teñirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, sustituir en la fórmula. El voltaje es de 120 multiplicado por la intensidad del breaker, que son 20, dividido entre 2 por la potencia, que son 150 watts. 150 watts de potencia. Bien, eso va a ser igual a lo siguiente: 120 por 20, podríamos hacerlo directamente, 2400, pero vamos a hacerlo aquí. 120 por 20, bien, 2400, dividido entre 2 por 150, lo vamos a hacer directo, que son 300. Y vamos a dividir esto. Podríamos
tachar estos dos ceros, ¿verdad? Estos dos ceros se van con estos dos ceros de aquí abajo y vamos a tener 24 dividido entre 3. 24 dividido entre 3 es igual a 8. Es igual a 8 tomas. Toma corriente. Las tomas, he visto que a veces se escribe separado, toma corriente, a veces se escribe junto. Parece que se puede escribir de las dos maneras. 8 tomas corrientes. Bien, vamos a hacer la división solo para que ustedes confirmen, ¿verdad? 2400, solo para comprobar, dividido entre 300 y es igual a 8. Bien, vamos a poner esto de manera horizontal. Ahí está. ¿Qué nos está diciendo este dato que tenemos aquí? Que a un breaker de 20 amperes, el máximo de tomas que yo le puedo instalar o que yo le puedo conectar son 8 tomas. A un breaker de 20 amperes, el máximo de tomas que yo le puedo montar son 8 tomas a un voltaje de 120. Si el voltaje varía, también va a variar este valor que tenemos aquí. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver con voltaje de 240 y vamos a ver otros breakers con una intensidad diferente a la que hemos visto. Pero estos dos son los más utilizados. El de 15 y el de 20 amperes son los que más se utilizan en los hogares. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, es una fórmula sencilla, fácil, ¿verdad? Hemos visto fórmulas más complicadas que esta. ¿Tienen alguna duda o todo está claro hasta aquí? Todo claro. Bien, entonces hemos llegado al final en el día de hoy de este tema. No hemos terminado todavía. Vamos a seguir viendo otros tipos de breaker. Por hoy lo vamos a dejar hasta ahí para no alargar mucho este tema y poder profundizar en los otros ejercicios, el análisis que estamos haciendo con mayor tiempo, porque ya tenemos el tiempo encima.